Muy buenas tardes o muy buenos días. Soy Ubay Serra y estoy muy contento de darte la bienvenida a GECREA, que es el tercer congreso online sobre gestión emocional, crecimiento y autoestima, en el que yo y muchos otros ponentes estaremos compartiendo multitud de herramientas, consejos e inspiración para que puedas gestionar con éxito tus emociones y avanzar en tu crecimiento personal para que puedas comenzar a vivir desde el amor y recibir las herramientas que te permitirán enfrentar cualquier situación que la vida te pueda deparar. ¿De acuerdo? Me presento, soy Ubay Serra. De base, pues soy fisioterapeuta y osteópata, aunque también he trabajado como entrenador personal muchos años. Soy licenciado en actividad física, pero sobre todo soy una persona muy inquieta, un amante del desarrollo personal, un apasionado de los viajes. Y pues eso, un nómada que durante más de 15 años ya he estado viviendo por todo el mundo, ejerciendo como terapeuta y en los últimos años pues compartiendo mis libros de filosofía, de viajes y realizando actualmente pues también consultas online de astrología psicológica, otra de mis especialidades. Pero bueno, entremos en materia, ¿no? Hoy voy a hablarte de cómo superar la muerte de una madre, porque la muerte de mi madre pues me llevó a vivir uno de los peores momentos de mi vida y hoy me gustaría hablarte de ello, ¿de acuerdo? Porque perder a una madre pues es uno de los sucesos más traumáticos, ¿no? A los que debemos casi con toda seguridad enfrentarnos en algún momento de nuestra vida. Superar la muerte de una madre, pues es un proceso que en ocasiones puede resultar mucho más complicado de lo que podemos imaginar. Yo la perdí hace un tiempo y sinceramente es algo que creo que nunca se supera del todo. Siempre queda algún resquicio de dolor, de pena, de frustración, de culpa, pero el verdadero reto consiste en saber gestionar esas emociones de forma sana y constructiva. Lograr eso es lo que para mí significa superar la muerte de una madre. Y es de lo que voy a hablarte en esta charla, ¿no? Esta ponencia pues se la dedico a todos los que han perdido a su madre, pero también a los que no, porque mientras vuestra madre siga viva, es cuando dispones de la mejor oportunidad para prepararte para su muerte. Te lo explicaré más adelante. Este escrito te servirá tanto si su pérdida es reciente como si su pérdida ocurrió hace mucho tiempo. Y es que las heridas mal cerradas son dolorosas hasta que logran cicatrizar. Y este taller, esta ponencia también te ayudará a superar la muerte de otros seres queridos, como un padre, un hermano, un cónyuge, aunque lo he redactado desde el punto de vista de la relación maternal, que es la que alberga para mí el vínculo más primario y estrecho posible. Perdón. No soy un profesional del duelo. Yo, como he dicho antes, soy un apasionado del desarrollo personal y desde mi experiencia personal, pues compartiré mi proceso, compartir las estrategias que me han funcionado y yo creo, espero y deseo que te sean de mucha utilidad. Aunque si tras escuchar esta ponencia necesitas más ayuda, pues evidentemente siempre puedes acudir a un profesional cualificado en este ámbito, ¿no? Un psicólogo o un profesional del duelo, ¿no? Pues bueno, voy a iros contando un poquito cómo fue, las fases por las que pasé y voy a intentar en cada fase pues explicaros qué herramientas, ¿no? Pues utilicé yo para ir superando cada fase, ¿no? El día de la muerte de mi madre pues fue lo que decimos el primer shock, ¿no? Hace ya unos 3 años que falleció mi madre y se encontraba en un estado de salud física y mental aparentemente inmejorable. Es decir, estaba muy bien, simplemente se fue a dormir y no despertó. Era la muerte que siempre había soñado, tal y como me había comentado muchas ocasiones. Pero bueno, para mi desgracia yo no estaba cerca de ella en aquel momento para poder despedirme y decirle adiós. Yo estaba en aquel momento a miles de kilómetros de mi casa, estaba trabajando como fisioterapeuta en la isla de Martinica y justo antes de recibir el que era mi primer paciente del día, pues recibí una llamada. Era uno de sus mejores amigos que con la voz entrecortada me informó de que mi madre pues estaba inconsciente y que sería conveniente que volviera a casa. No tuvo el valor de decirme la verdad. Entonces, como es normal, mi cabeza empezó a dar vueltas
a toda velocidad mientras mi cuerpo, como si fuera un zombie, pues atendía automáticamente y con una sonrisa pues casi forzada, ¿no?, a mis pacientes. Y entre sesión y sesión, pues iba realizando llamadas a España y no me decían la verdad. Por lo que estuve barajando pues todas las posibilidades, si había un accidente, si había tenido una lipotimia sin importancia, si había sufrido una enfermedad repentina, si había muerto, no tenía ni idea. En fin, no sé cómo, pero con esa hecatombe mental que llevaba encima, pues terminé mi jornada de trabajo, que fueron 5 o 6 horas, y acto seguido, pues preso de la angustia y la incertidumbre, como es lógico, pues compré un billete de ida a España para el día siguiente, precio desorbitado y una larga escala en Guayana Francesa. Hice las maletas por la noche, apenas me despedí de nadie. A la mañana siguiente dejé mi coche de alquiler en el aeropuerto y me fui a embarcar. Justo antes de embarcar sí que hablé con un familiar y esta vez sí, pues tuvo la valentía de comunicarme el fallecimiento de mi madre. Así que os podéis imaginar que estuve llorando como una Magdalena pues gran parte de las 36 horas que tuve entre vuelos y escalas que duró el viaje de vuelta a mi casa. Pues eso fue el primer shock inicial, ¿no? Y, y seguidamente, pues yo empecé a vivir lo que se llama, lo que yo llamo el segundo shock, en lo que es la fase de culpa, ¿no? Cuando llegué a mi casa, mi madre vivía en las Islas Canarias, pues todo fue muy rápido, ¿no? Mi familia me recibió, mi padre y un tío mío que se llama Gabriel vinieron a apoyarme desde Barcelona, lo cual les agradeceré siempre. Dormí en casa de una tía mía porque no tuve el valor de dormir en casa de mi madre. Y al día siguiente, pues fuimos a la incineración, acompañado de un pequeño comité de familiares y personas cercanas. Y bueno, tengo recuerdos muy duros. Me acuerdo que cuando llegué a casa, pues esa gran tristeza que me sobrevino, ¿no? Cuando abrí la habitación de mi madre y encima de la cama solo había su sombrero y sus gafas de sol y les añadí pues las cenizas y el certificado de defunción, ¿no? Fue muy duro pues sentir ese contraste, ¿no?, entre el último recuerdo de mi madre aún con vida y en plenitud, con aquella imagen desoladora, pues fue desgarrador, ¿no? Y también fue devastador, pues, abrir la nevera y encontrarme, pues, aún restos de comida de sus excelentes guisos, todavía frescos, que serían los últimos que iba a poder degustar. Pues bueno, superado ese shock, eh, el shock inicial de la muerte, pues como digo, ¿no?, empezó este segundo shock que es el que significa o el que representa empezar una nueva vida sin tu madre, ¿no? Y la necesidad de lidiar con las emociones, con fuertes emociones, entre otras cosas. El impacto de la muerte de una madre pues, puede variar, ¿no?, según la relación que tengamos con ella, las circunstancias de su muerte, la forma en la que su muerte pueda condicionar nuestra vida presente y futura. En mi caso, mi vida cambió radicalmente. Dejé mi trabajo de fisioterapeuta y al ser hijo único, pues me mudé a Canarias, su casa de campo, para poder gestionarla y a la vez pues empezar un sinfín de papeleos que tuve que hacer, que puede parecer una situación idílica, ¿no? Porque tener una casa de campo en Canarias eh, puede parecer ideal, pero una propiedad grande requiere trabajo, mantenimiento diario y coordinar muchas actividades, ¿no? En aquel caso, pues jardinería, cultivo de frutas, alquiler turístico, dirigir también a los trabajadores que tenía a su cargo. Y para añadirle una vuelta de tuerca a la situación, pues también había una complicada herencia compartida entre 5 hermanos suyos, mis tíos, cuyo estado jurídico pues era un caos auténtico porque era complejo y los herederos pues no tenían mucho interés en mover las cosas, ¿no? Y si eso no fuera poco, pues tuve que lidiar con esas emociones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue la culpa. Primero, por no haber estado presente en sus últimos días, no haber podido despedirme de ella. Y segundo, porque el año anterior, en uno de los pocos viajes que había hecho con ella, pues ella sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza, ¿vale? Y desde aquel momento se quejaba ocasionalmente de migrañas, dolores de cabeza. Nunca le insistí en que se hiciese un chequeo a fondo, porque siempre la vi como una persona fuerte, indestructible, independiente, y era la típica persona tozuda que no se dejaba cuidar, ¿no? Y que odiaba ir al médico.
Pues ya podéis imaginaros que siempre me he preguntado si su muerte, causada por la ruptura de un aneurisma cerebral mientras dormía, fue consecuencia a largo plazo de aquella caída, ¿no? Es algo que siempre debe de llevar conmigo. Y la siguiente fase, pues que tuve que lidiar, con la que tuve que lidiar, fue la fase de aceptación, ¿no? Porque los meses siguientes fueron extraños, fueron muy complicados. Se me hacía muy extraño vivir en casa de mi madre sin que ella estuviera presente. Por suerte estaba mi tío, que convivía con ella. También conté con la presencia de uno de sus trabajadores, que a su vez era uno de sus mejores amigos. Realmente vivimos juntos el duelo, lo cual fue una cosa de ayuda. Me costó mucho la idea de no volver a verla. Me la podía imaginar en los rincones de la casa. Me entristecía mucho pues no poder compartir con ella esas conversaciones, poder gozar de sus excelentes guisos, de sus cálidas bienvenidas al aeropuerto cuando iba a visitarla. Tenía el corazón roto. Y esa misma sensación es la que tenía cuando empecé a utilizar su coche como conductor, no como copiloto. Cuando empecé a dormir en su habitación, un proceso que me llevó 2 meses de preparación mientras dormía en el altillo que había justo encima. Y pasé ordenando fotos, estudiando las escrituras y documentos que certificaban pues, las propiedades que tenía, los permisos, etcétera. Tuve que entenderlo todo, clasificarlo, encontrar un notario competente que me ayudara a aceptar la herencia y lograrlo me costó 4 meses. Pero bueno, de todas formas, todavía hoy estoy lidiando con mis tíos, con mis primos, para poner en orden todo, ¿no? Todas las propiedades, los terrenos, los papeleos, algo típico, ¿no? De las familias numerosas y de los pueblos pequeños, incluyendo pues las disputas, ¿no? que hay por derechos, por permisos, por linderos, por historias varias, ¿no? Pero bueno, con el tiempo me fui convirtiendo en una persona distinta, con otra ocupación, otros hábitos, otras prioridades. Pasé de ser un urbanita a un hombre de campo. Tengo que saber cuándo plantar, cuándo recoger lo sembrado, qué tipo de abono poner en la tierra, cómo reparar un riego por goteo, cómo lidiar con cualquier avería que pueda haber en la casa. Pasé de ser pues, un fisioterapeuta, osteópata especializado, amante de los viajes, centrado en una vida académica, nómada, un poco happy flower, ¿no? A tener pues eso, una vida más terrenal, más sedentaria y con muchas responsabilidades. Pues eso, gestionar la propiedad, un negocio. Tuve que estar haciendo un máster práctico, ¿no? Acelerado en gestiones burocráticas, pagar nóminas, organizar vacaciones de otras personas, aprender fiscalidad, acostumbrarme a ir al notario. Hasta me hice amigo pues, de los funcionarios de Hacienda y del registro de la propiedad. En fin. Total, que con el tiempo y la adaptación a aquella nueva vida, pues fui transitando, ¿no? por la fase de aceptación. ¿No? Y después de la fase de aceptación, pues llega la siguiente fase, que es la fase de sanación, ¿no? Ya la última fase del proceso de superación que llegó tras años, ahora llevo 3 años de que mi madre murió, y en ese momento es cuando me he sentido preparado para hacer esta ponencia, ¿no? De hecho, es como un autoejercicio también para trabajar mi sanación final y espero también que resuene y que contribuya a ayudar a las personas que me estéis oyendo y que estén pasando por lo mismo, ¿no? Creo que me encuentro sanado no porque no sufra o porque me haya olvidado de mi madre, porque yo creo que bueno, el sufrimiento es inherente, por lo menos de forma puntual, a la naturaleza del ser humano y el olvido nunca es completo, ni debe serlo. De hecho, a veces me sigo emocionando cuando recuerdo a mi madre, la echo de menos, me pueden entrar ataques de nostalgia, pero los recuerdos que tengo en su mayoría son positivos, las emociones que tengo en caso de ser negativas no me abruman, no nublan mi razón, no me impiden vivir. Es más, soy capaz de rápidamente transformarlas en emociones positivas y en mensajes que constituyen lecciones de sabiduría que me dan paz y que me permiten que mi vida sea mejor, tanto en el presente como en el futuro. Así que bueno, voy a intentar contarte cómo llegué a esa sanación y todas las claves que me ayudaron a pasar y a superar cada fase, ¿de acuerdo? La primera fase que he explicado, bueno, perdón, la primera fase realmente empieza cuando una madre aún no ha muerto. O sea, si me estás escuchando y tu madre aún está en vida, pues estás de suerte porque el trabajo empieza en ese momento, cuando tu madre todavía vive. Y ojalá me estés escuchando cuando tu madre siga en vida, porque es ahora cuando tienes que prepararte para su muerte. Es mucho más difícil superar la muerte de una madre cuando hay cosas que no se han dicho, emociones que se han reprimido y heridas que no se han sanado. Yo siempre tuve una relación bastante compleja con mi madre, especialmente de pequeño.
Siempre había discusiones, gritos, reproches. Incluso en algunos momentos nos dejamos de hablar. Bastante tiempo, como un año la vez que peor fue, ¿no? Pero también había mucho amor. La realidad es que casi todas las relaciones turbulentas entre madre e hijo parten siempre del amor. Y si se generan conflictos es por incapacidad, ¿no?, de uno de ambos a la hora de gestionar correctamente las emociones, la comunicación, la dinámica familiar. Pero bueno, con el tiempo nuestra relación mejoró. Entendí que eso de dejar de hablar con ella era algo que nos hacía perder mucho tiempo, un valiosísimo tiempo de experiencias y recuerdos compartidos, y me juré que nunca volvería a hacerlo. Entendí que mi madre me quería como nadie en este mundo, solo que era incapaz de gestionar, pues, su tozudez, el ir más allá de su orgullo, o de hacer las cosas de una forma que no fuera la suya, ¿no? Era incapaz de ser de otra forma. Era muy frustrante cuando a veces conseguía hacerla entrar en razón sobre algunos temas y al poco ver que retomaba las dinámicas de siempre, repetía los mismos bucles y era como si no hubiera hablado con ella, ¿no? Pero bueno, al final descubrí e integré una cosa que siempre decía mi abuela, ¿no? Es que dos no se pelean si uno no quiere. Y asumí que tal vez mi madre no podía o no quería mejorar ciertos aspectos de su personalidad, pero yo sí que era capaz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, intenté entenderla más, aceptarla, y cuando había discusiones o dinámicas tóxicas, en lugar de entrar al trapo, ponerme a su altura, lo cual garantizaba gritos, enfados y conflictos, pues aprendí a tomármelo desde el humor. Empecé a ponerme en su piel, a entender sus limitaciones, nuestras limitaciones también, aquellas que nos llevaban a discutir, y ello hizo que no me enfadara más. Empecé a tomarme las cosas ya de forma más ligera, desde la risa, y eso pues rebajaba la tensión, ¿no? Hasta el punto que ella también al final se reía conmigo, ¿no? Y si se enfadaba y me dejaba hablar, pues en lugar de estar 2 semanas callado, pues aprendí a romper el hielo, a contarle un chiste a los 5 minutos y desbloquear rápidamente la situación, ¿no? A ver, llegar a este punto me llevó años, pero al final la relación con mi madre acabó siendo excelente. Y por otro lado, mi madre tuvo la suerte de cumplir dos grandes objetivos suyos, que era, como buena cáncer que era, ser madre y tener una casa en propiedad cerca de la familia. No obstante, tenía un bloqueo con los viajes. Nunca llegó a visitar algunos de sus lugares preferidos, como la isla de Madeira, un sitio que lo tenía muy idealizado, siempre hablaba de él porque había escuchado cosas de otras personas que habían estado allí. Entonces un día la convencí de que hiciera las maletas y se fuera conmigo unos días de viaje, sorpresa. Entonces la convencí de que dejara la casa a manos de mi tío y un trabajador que tenía, me la llevé al aeropuerto. Cuando llegamos dije, pues mira, tenemos una semana de viaje juntos a Madeira. Elaboré un itinerario completo cada día, teníamos un coche de alquiler, habéis una reserva en un hotel de 5 estrellas y creo que fue una de las semanas más felices de su vida. Tanto que 2 años más tarde repetimos la experiencia en las Islas Azores. En fin, ¿qué es lo que quiero transmitirte con todos esos ejemplos, ¿no?, personales? Pues que si tu madre todavía está en vida, aprovecha el tiempo que le queda. Habla con ella, lima asperezas y haz lo posible por mejorar la relación. Trágate tu orgullo, haz lo que esté en tu mano para dar lo mejor de ti cuando estés con ella. Pasa tiempo juntos, expresa tus sentimientos y no te calles nada, sea bueno o sea malo. Reíros, enfadaros, pero hacer las paces lo más pronto posible, analizando luego el porqué de ese enfado, ¿no? Intenta mejorar su vida ayudándolo en lo que puedas, sean cosas complejas o tonterías, como lo que he explicado, ¿no?, de hacer un viaje. Y es que a veces esas pequeñas cosas tienen mucha más importancia de la que crees. Todo cuenta. Si haces todo esto, cuando pierdas a tu madre, no tendrás nada que reprocharte, nada de lo que arrepentirte y menos culpa con la que cargar. Por consiguiente, pues superarás su muerte de forma mucho más rápida y sana. Lógicamente, ¿no? Bueno, en fin, lo que es el shock inicial de la muerte, la noticia, que es quizás para muchos el peor momento, ¿no?, de la muerte de una madre cuando te dicen que ha muerto. Evidentemente, cuando recibes una noticia de alto impacto emocional, ya lo dice Daniel Goleman en el libro Inteligencia Emocional, la parte racional del cerebro pues queda desconectada, ¿no? En ese momento no puedes pensar con claridad ni mantener la mente fría. Te conviertes en prisionero de tus emociones que toman el control de la situación. Entonces, la reacción que tengas dependerá mucho también de tu carácter, de la relación que tengas con tu madre. Si eres una persona racional y tu relación materna era muy fría, pues tendrás una reacción muy distinta que si eres una persona emocional y estabas muy apegado, ¿no?, a tu madre.
Yo tengo cosas racionales, también cosas emocionales. Mm, Tenía una relación de amor-odio con ella, pero en los últimos años siempre fue muy estrecha realmente. Entonces, cuando se confirmó la muerte, lloré mucho, ya os he explicado que estuve llorando mucho durante el viaje, y creo que esto es muy importante, no reprimir las emociones, dejarlas salir de forma libre, llora lo que tengas que llorar, exprésate, comunícate con los demás. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el mismo aeropuerto necesité llamar a varias personas, incluyendo amigos, exparejas, darles la noticia y no pude contener a veces mis emociones, ¿no? Y, ostras, desde aquí, si me están viendo, les quiero agradecer pues toda su paciencia, su empatía y su apoyo, ¿no? Y también te diría que intentes buscar el equilibrio emocional buscando el contrario a lo que tú tiendas. Es decir, si eres una persona muy racional y tiendes a guardártelo todo, haz el esfuerzo de sacar las emociones, hablar con la gente que te apoye. Y si eres muy emocional y tiendes a perder el control, mentalízate para respirar un poco antes de actuar. Intenta mantener la calma para mantenerte estable. Bueno, la siguiente fase, que es la que explicaba antes, la fase del segundo shock de tu nueva vida después de la muerte, de la culpa, de las emociones profundas, puede ser igual o más dura. Te pueden invadir emociones como la pena, el miedo, la culpa. El vacío de dejar una madre atrás te produce un malestar difícil de gestionar a la hora de retomar la vida, ¿no? En esa fase, muchas personas, si no la gestionan bien, se pueden llegar a suicidar porque es muy duro enfrentarse a una nueva vida sin una persona tan importante, ¿no? En mi caso fue un poco complicado porque me tuve que mudar, tomé el control de la actividad diaria y profesional de mi madre. Eso complica las cosas, ¿no? Porque resulta difícil sacar a mi madre de la cabeza, estando ahí en su casa, haciendo sus actividades. Y precisamente eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, perdón, distraer la atención, olvidarse momentáneamente del trauma. Debes ir con tu vida, dejar de lado las preocupaciones relacionadas con tu madre, seguir con tus actividades cotidianas, trabajar, dedicarte a proyectos personales, estar con la familia, divertirte, seguir con tu camino. Hacerlo te permite mantener la energía alta y no sucumbir ante la pena, el miedo, la culpa o la sensación de vulnerabilidad. Si sigues con tu vida y progresas, te sentirás más fuerte, feliz y equilibrado. Otra ayuda fundamental para disipar las emociones negativas es buscar el apoyo de otras personas que sean capaces de entenderte y brindarte ayuda de la forma que necesites, desde tomar un café y hablar hasta poder llorar en su hombro o ayudarte incluso económicamente. Yo recuerdo que tuve la suerte de contar con una amiga que se mudó conmigo una semana y me lidió en los primeros días de su muerte. También, si me está viendo, pues le estaré siempre agradecido, ¿no? Entonces, arrópate en tu padre, en tus hermanos, tus amigos o las personas afines que puedan entender y compartir tu dolor y tu situación. Y si no, siempre te quedará pues una ponencia como esta o el apoyo de un terapeuta capacitado. Para mí, retomar la vida de mi madre supuso sacrificar parte de mi antigua vida, aprender nuevas habilidades y conocimientos, y esto se acompaña de inseguridad y miedo. Me convertí sin quererlo ni verlo en un campesino, en gestor, en experto en finanzas, en gerente propietario de una casa rural. Pero bueno, aquella nueva actividad también fue una vía de escape, ¿no? Para focalizar mi atención en las obligaciones del día a día y comenzar una nueva vida. La emoción más tóxica y complicada con la que tuve que lidiar fue la culpa de no haber estado con ella cuando murió, la culpa de quizás haber estado con ella cuando sufrió ese accidente y no haber podido evitarlo, ¿no? Entonces, para la culpa utilicé dos ideas, ¿no? Que fue analizar mis intenciones. No puedo cambiar las consecuencias de mis actos, pero sí analizar las intenciones que tuve, ¿no? ¿Había maldad en mis intenciones? Actué siempre desde el amor, en mi caso así fue, ¿no? Con lo cual, si es el caso, será más fácil que no te reproches nada. Si no es el caso, posible que tengas que seguir trabajando la culpa y de eso lo haremos en un rato, ¿no? Y por otro lado, utilizar también lo que es la empatía inversa. Es un término que me acabo de inventar, ¿no? Es, en otras palabras, ponte en la piel de tu madre, pero no para entenderla a ella, sino para entender qué es lo que ella pensaría de ti, ¿no? Si ella estuviera viva, ¿qué te diría? ¿Qué te reprocharía algo? ¿Cómo querría que te sintieras tú? ¿Qué querría que hicieras tú, no? Estoy seguro que mi madre quisiera que no me preocupase, sabe que hice lo que hice
porque era lo que tenía que hacer y que la culpa no es mía, ¿no? Sino que son cosas de la vida y del destino. Yo estoy seguro de que ella desearía que yo estuviera tranquilo, relajado, feliz, que hiciera una vida plena, que no me atormentara por el pasado y por las cosas, ¿no?, que haya podido hacer mal. Yo estoy seguro de que tu madre te diría exactamente lo mismo. Pero bueno, seguiré hablando de la culpa en el siguiente apartado, ¿no?, que es cómo aceptar la muerte de una madre, ¿no? Cómo lidiar con las consecuencias a medio plazo. Porque como te iba contando, con el pasar de las semanas, de los meses, de los años, me fui haciendo una idea de la pérdida, la fui asumiendo y lógicamente las personas de tu alrededor, de mi alrededor, pues ya me habían apoyado lo suficiente, ¿no? Deben seguir con su vida y tú tienes que continuar con la tuya, con tus proyectos y sobre todo con tus momentos de ocio y diversión. Yo, a pesar de haber adoptado responsabilidades y actividades que sostenía mi madre, pues no puedo quejarme, ¿no? Hubiera sido mucho peor quedarme en la calle arruinado o tener mala salud o tener que ocuparme de la salud de alguien o que mi madre estuviera muy enferma y tener que cuidarla toda la vida o a un familiar. Entonces, bueno, convertí aquella etapa pues en una nueva vida, ¿no?, que bien gestionada me iba a ayudar a crecer y a evolucionar, a ser mejor persona. Le empecé a dar a mi casa un toque personal, a dirigir la casa y la empresa desde un punto de vista personal también, y a enfocar cada día como una oportunidad de aprendizaje, ¿no?, para descubrir un entorno nuevo, nuevas habilidades, una nueva profesión. Luego, de forma paralela, retomé la escritura, empecé a realizar las sesiones online de astrología y al verano siguiente fui un par de meses a trabajar otra vez de fisioterapia, dejando a mi tío a cargo de la casa. Entonces, reestructuré mi vida enfocándola como un nuevo reto, ¿no?, que me iba a aportar nuevos estímulos, nuevos aprendizajes, a pesar de no haberlos elegido yo, ¿no? En fin, que la muerte de mi madre me enseñó una importante lección, y es que a veces la vida te obliga a tomar un camino que tú no has elegido conscientemente y al que tienes que adaptarte. Sin embargo, seguía con la culpa, seguía dándole a la culpa y tuve que seguir analizando lo que eran mis intenciones, ¿no? Que ya os digo que yo tenía buenas intenciones siempre, pero a veces eso no es suficiente, ¿no? Y si no es suficiente, tienes que perdonarte a ti mismo y tienes que tener en cuenta que las personas, desde el estado actual de conciencia que tenemos, siempre hacemos las cosas lo mejor que sabemos o lo mejor que podemos. Si tú en el pasado hiciste cosas de una forma que ahora no apruebas, tienes que perdonarte, tienes que desapegarte de aquella antigua versión de ti y aprender la lección. De esta forma seguirás adelante, dando lo mejor de ti cuando te relaciones con otras personas en el futuro y manifestando la mejor versión de ti, que no será sino una penitencia que te permitirá poco a poco perdonarte a ti mismo. Y en cuanto a la empatía inversa, si tu madre era difícil o era una persona que no dejaba de criticarte o de hablar mal de ti, quizás sus palabras sigan todavía atormentándote, ¿cierto? Entonces, te invito a que tengas una visión más global, más espiritual. Si existe la vida después de la muerte, una conciencia más allá de lo físico, pues puedes estar seguro de que tu madre ha trascendido su carácter, las peores partes de su carácter. Estoy convencido de que ella tiene una visión mucho más clara, mucho más amorosa y mucho más sabia que tú desde el otro lado, ¿no? Y que no dudes que esté donde esté, te ha perdonado, te ama y quiere lo mejor para ti. Piensa en ello porque te ayudará a perdonarte a ti mismo si es que aún tienes algún resquicio de culpa en tu interior, ¿no? Y lo tercero que quería decirte es que te comuniques con ella porque es una buena estrategia en el proceso de duelo y hacerlo de forma equilibrada y adecuada es una cosa muy sanadora, ¿vale? Entonces, utiliza los sueños para comunicarte con ella, conversa con ella, medita incorporándola a ella y también otras formas de comunicación más espiritual, pero no quiero alargarme porque de todo esto voy a hablar más adelante, en el siguiente apartado, más que nada en otro bloque de esta ponencia, ¿no? La idea es de que integres a tu madre en tu vida desde una forma sana y constructiva que te permita seguir con tu vida, ¿de acuerdo? Y finalmente,
a largo plazo cómo superé, ¿no? Finalmente la muerte de mi madre, llegando a una sanación, ¿no? De las heridas, porque es una cosa que suele venir con el tiempo, cuando realmente has trabajado la culpa, la frustración, el miedo y el dolor del que he hablado antes, te has librado de ello, o por lo menos sabes gestionarlo, ¿no? Porque has sanado cuando puedes retomar tu vida, te sientes feliz, estás motivado para seguir adelante y puedes darle rápidamente la vuelta a las emociones negativas en cuanto aparecen, ¿de acuerdo? Ello se consigue con el tiempo porque has trabajado de forma profunda las emociones que acabo de comentarte, te has ido comunicando con tu madre hasta integrarla en tu vida en un lugar cómodo y sano para ti, de lo que te acabo de hablar y de lo que profundizaremos en el siguiente bloque. Y sobre todo eres capaz de encontrarle un sentido, tanto a la muerte de tu madre como a tu nueva vida. Encontrarle un sentido a cosas tan complicadas, pues a veces tienes que trascender la visión más cartesiana y abrirte a principios más universales, ¿no? Que según tu forma de ser y pensar, pues te pueden obligar a asumir otros puntos de vista y otros paradigmas y esto llevará su tiempo. Y el tiempo es necesario también porque con el tiempo eres capaz de echar la vista atrás y ver las cosas en perspectiva. Yo con el tiempo comprendí que el ciclo de mi madre estaba completo. No es tan importante los años que una persona vive como lo que ha hecho esa persona con su tiempo, ¿no? Con su vida, con sus objetivos. Mi madre tuvo una infancia difícil en una familia desestructurada, pero se buscó la vida siempre por sus propios miedos y desde muy joven. Vivió en una comuna, fue hippie, refugió perseguidos políticos y construyó un notable patrimonio desde cero, vendiendo bisutería diseñada por ella misma en los mercadillos. Entonces, siguió avanzando y logró convertirse en madre y construir la casa de sus sueños en el campo, de forma autosostenible y cerca de la familia. Entonces, mi madre realmente había conseguido con su vida sus objetivos vitales, ¿no? Y también aprendí de que todo lo que sucede está en equilibrio, ¿no? Con un plan universal. Y es cierto que desde nuestro nivel de inteligencia o estado de conciencia, siempre, no siempre somos capaces de ver el plan universal, ¿no? Que se esconde detrás de los sucesos que acontecen. Es ahí donde debemos integrar otro principio espiritual, ¿no? Y es que todo pasa por algo y aunque no podamos entenderlo, aceptarlo ahora mismo, nos produzca dolor o nos parezca injusto, siempre está en equilibrio con un plan universal y unas leyes del karma y por consiguiente son cosas que suceden por nuestro bien, ¿no? Otra idea que me ayudó es que perder a una madre es ley de vida, ¿no? Es lo normal, es lo biológico y natural. Los hijos deben enterrar a sus madres y la gente anciana debe dejar paso a la gente joven. Lo difícil y complicado sería lo contrario, que una madre deba enterrar a un hijo. No quiero ni pensar en el impacto que eso hubiera tenido en mi madre haber morido yo antes. Entonces, según como lo vea, pues lo celebro que ella hubiera marchado, que ella marche antes que yo, y lo celebro que lo hiciera de forma rápida e indolora, que para mí no fue la forma más agradable, pero es la que ella deseaba y es una forma, fríamente, es una de las mejores muertes que puede haber, ¿no? Y luego también veo, como estaba comentando antes, en perspectiva, que la muerte de mi madre me aportó cosas positivas, porque me ha convertido en alguien mejor y su muerte era algo necesario para que yo siguiera creciendo. Yo siempre había sido una persona muy libre y desapegada de lo material. Siempre había gozado de la posibilidad de estudiar, de ejercer una profesión que me gustaba y además de viajar por el mundo. Mi madre me daba estabilidad emocional, un hogar cálido al que siempre podía volver, un lugar donde comer bien, alojarme, obtener cariño, amor, y ella se ocupaba de soportar toda la carga que ello conlleva. La muerte de mi madre me dio una hostia y me devolvió la realidad, obligándome a conectar con la parte material de la vida, las responsabilidades, las obligaciones. Ahora ya no solo me debía preocupar por mi libertad, mis estudios, mi profesión, mis viajes, sino que también debía ser yo mismo la base de mi propio hogar, preocuparme más de las finanzas, hacer frente al mundo administrativo, que se complica mucho más cuando tienes propiedades, trabajadores a tu cargo, etcétera. Eso le ha añadido más complejidad a mi vida, más responsabilidades, más estrés y me ha restado tiempo y libertad para otras cosas que hacía antes. Encima, es algo que yo no elegí, responsabilizarme de todo esto. Entonces, por un lado,
me ha dado problemas, pero me ha convertido en una persona mucho más completa y equilibrada. Tengo una visión del mundo más global, domino aspectos de la vida que antes eludía e ignoraba, y soy una persona mucho más eficaz a la hora de adaptarme a nuevos problemas y dificultades. Es decir, la muerte de mi madre me hizo alguien mejor y algo que nunca hubiera logrado si mi madre aún estuviera viva. Y eso me da paso a pensar algo obvio, ¿no? Que es que todo lo que nos ocurre en la vida realmente es una fuente de aprendizaje. Por muy doloroso, traumático y terrible que parezca la situación mala que vivamos, no es un castigo de los dioses o del universo, sino es una prueba que debemos superar, una lección que debemos aprender para convertirnos en personas más libres, felices y realizadas. Y eso es algo que me repito a mí mismo cada vez que medito y cuando me comunico con mi madre, ¿no? Porque sigo conversando con ella y sé que siempre va a estar conmigo y velando por mí. Entonces eso es algo que me guardo para seguir adelante, ¿no? Entonces yo te invito a que tú también hagas al final de tu proceso, hagas este ejercicio y es anotar qué sentido crees que tuvo la muerte de tu madre en el contexto de su vida. Espero que lo encuentres como hice yo. Y qué sentido, qué impacto y qué consecuencias positivas, las negativas ya las sabrás muy bien, tuvo el fallecimiento en tu vida, la muerte de tu madre, ¿no? En fin, creo que ya he hablado suficiente y me estoy alargando en demasía. Entonces, quiero cerrar aquí esta ponencia y decirte que espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Puedes contactar conmigo a través de mi web, que es viajealaesencia.com, te aparecerá por aquí abajo. Comprarte mis libros, hacerte alguna sesión de astrología psicológica. No soy profesional de lidiar con el duelo, pero puedes usar esta ponencia para lograrlo. Y te invito a que te apuntes al paquete premium porque te voy a hablar en detalle de qué formas tienes para comunicarte con tu madre para sanarte después de su pérdida. Te voy a explicar estrategias y herramientas prácticas y te voy a explicar alguna anécdota bastante paranormal, por decirlo de una manera, que me lo guardo para lo mejor, sobre la muerte de mi madre, que igual te será de utilidad, ¿de acuerdo? Así que te invito a que sigas con nosotros, cliques aquí abajo, te unas a la familia Premium y que, nada, en fin, espero que te haya sido de mucha utilidad en cualquier caso esta conferencia y nada más. Hasta la próxima.